Vamos a recibir ya a nuestra primera invitada. ¿Quién viene, Paloma? Hoy nos visita Victoria Beckeris. Ella es doctora en física, es profesora titular de la Universidad de Buenos Aires, es investigadora principal del CONICET en el Laboratorio de Bajas Temperaturas de la Universidad de Buenos Aires. Su área de investigación es materia condensada, superconductividad, híbridos magnéticos superconductores y partículas magnéticas micrométricas. Fue directora del Laboratorio de Bajas Temperaturas durante más de 20 años. Muchas gracias, Victoria, por estar con nosotros. Gracias a ustedes, es un gusto. Gracias, el gusto es nuestro. ¿Qué es el calor desde el punto de vista de la física? El calor desde el punto de vista de la física es energía. Es energía y si uno es un poquitito más preciso es un mecanismo de transformar un tipo de energía en otra, de intercambiar entre distintos sistemas. De manera que esa frase "tengo calor" es incorrecta técnicamente, es lo que hasta yo misma digo cuando salgo a la calle un día de verano, pero el calor es simplemente energía y tiene características muy particulares que si tenemos tiempo las vamos a discutir. Claro que sí. ¿Y qué es la temperatura? La temperatura es una propiedad que está vinculada a la energía interna de un sistema. Es un número, nosotros decimos es una propiedad intensiva en el sentido de que aunque tenga mucha materia, si está toda en equilibrio, esa tiene una temperatura. Es distinto a la masa que aumenta si tengo más materia, que es una propiedad extensiva. Y da la información de cuál es la energía interna del sistema. Quisiera decir algo de este enorme lugar, que está a una dada temperatura, y esto está vinculado con la velocidad promedio con que se están moviendo las moléculas de oxígeno y nitrógeno, que nos están chocando billones y billones de veces por unidad de tiempo y que definen la presión con esos choques. Típicamente están viajando por la temperatura media que hay acá, más o menos a 2000 kilómetros por hora. Son muy, muy pequeñitas. Las moléculas de oxígeno y nitrógeno se mueven a esa velocidad. A esa velocidad promedio. Si bajás la temperatura, el sistema empieza a moverse, tiene menos energía y la temperatura te da cuenta de el movimiento, porque todas las cosas están en movimiento, aún en los sólidos que vibran. Así que esa sería una imagen. Para mí, la temperatura está siempre vinculada a la energía cinética de las partículas que conforman el sistema. ¿Y qué implica que un sistema precisamente aumente su temperatura? Bueno, para aumentar su temperatura, vos tenés que hacerle aumentar su energía interna. Lo podés hacer de distintas maneras. Ponerlo en contacto con otro sistema que esté ya más caliente, a una temperatura más alta, y se sabe, una de las leyes de la termodinámica indica que el calor siempre va del cuerpo que tiene mayor temperatura hacia el de menor de temperatura. ¿Podrías dar un ejemplo práctico de esto, de dos sistemas y de esta situación? Por ejemplo, a ver, sería algo así como tengo un vaso de agua fresca. Y ese es un sistema. Ese es un sistema. Y, por ejemplo, lo pongo en contacto con un vaso de agua que recién calenté y hasta puedo vertir el agua caliente sobre la fría. Lo que va a pasar es que el sistema final va a llegar a una temperatura intermedia, que va a depender de cuánta agua fría tenía, cuánta agua caliente tenía, cuánta agua a baja temperatura y cuánta agua a alta temperatura tenía. Pero el calor, si uno fuera capaz de seguir cómo fue la transmisión de calor, va siempre desde el que tiene más energía interna, porque sus moléculas se mueven mucho más rápido y van chocando a las otras y que estaban muy detenidas, las van haciendo mover hasta llegar a una temperatura intermedia. ¿Y qué es la termodinámica? La termodinámica es una rama de la física muy, muy amplia que estudia las distintas formas de energía de los sistemas. Para nosotros los técnicos la energía está muy claramente definida. Esa frase de que siento que hay una energía en este lugar no es de lo que nosotros nos ocupamos. Nos ocupamos de la energía mecánica, por ejemplo, de cómo se mueven las cosas, la energía que contiene la radiación que nos llega desde algún sistema que emite radiación, la energía química, todo aquello que pueda generar trabajo. Y trabajo es movimiento, por ejemplo, mover un pistón, achicar un volumen, levantar una masa, etcétera, dar vuelta una turbina. Y la termodinámica se ocupa de
de cómo se puede transformar calor en trabajo y trabajo en calor. Y es interesante que el meollo de la flecha del tiempo está vinculada a que uno puede transformar todo el trabajo que quiera en calor, pero no todo el calor que uno quiera en trabajo. Si yo tiro una piedra y su energía se disipa en calor, jamás vimos que se enfríe la piedra y suba. Tenemos un informe que nos cuenta cómo se transmite el calor, un poco de lo que bien. estás empezando a hablarnos. Lo vemos y seguimos conversando. ¿Cómo se transmite el calor? El calor puede transferirse por 3 vías: conducción, convección y radiación. La conducción es el proceso básico mediante el cual el calor se transmite a través de los objetos sólidos. Por ejemplo, el borde de la sartén, cuando está en el fuego, se calienta, pese a que el foco principal de calor está en otra parte. En este caso, el fenómeno que ocurre es similar al de una cadena humana que traslada de mano en mano baldes con agua para sofocar un incendio. Mientras que las personas no se mueven mucho de su lugar, la carga sí lo hace. Cuando se comunica energía al extremo de un objeto sólido, sus átomos comienzan a agitarse más velozmente que el resto. Así, la energía va distribuyéndose, produciendo la transmisión de calor. En el segundo caso de conducción, los átomos y moléculas cambian sus posiciones. Se trata entonces de un mecanismo propio de fluidos, es decir, de líquidos y gases. Un ejemplo de este fenómeno se puede observar en una cacerola con agua calentándose en una hornalla. En un primer momento, el fondo del recipiente se calienta de manera rápida, así como el agua en contacto con ella, mientras que el líquido de la parte superior continúa fría. Al poco tiempo, el agua caliente, que es menos densa, asciende desde la parte inferior mientras que el agua fría desciende, lo que crea una corriente de convección. Hay corrientes de convección naturales, entre las cuales están las marinas o las que ocurren en la atmósfera. En este último caso, el aire caliente sube hacia las capas superiores de la atmósfera, creando una diferencia de presión. Además, existe lo que se conoce como convección forzada, en la cual los fluidos se mueven mediante la acción de fuerzas externas, que puede ocurrir por el efecto gravitatorio y los cambios de densidad que tienen lugar por la variación de temperatura, por una bomba o un ventilador. Un ejemplo de este proceso son los ventiladores que tienen la mayoría de las computadoras, que sirven para sacar rápidamente el aire caliente del entorno. Finalmente, aparece la radiación. Se trata de un fenómeno completamente diferente a los anteriores, ya que no implica el movimiento de electrones, átomos o moléculas, sino de otro tipo de partículas, los fotones. La radiación electromagnética puede propagarse a través del vacío, y la evidencia más clara la tenemos en la luz y el calor solar, que viajan 150 millones de kilómetros a través del vacío antes de poder iluminar y calentar nuestro planeta. Un ejemplo de este comportamiento es la emisión de luz por parte de los metales cuando se calientan, como el grill de un horno que llega a ponerse al rojo vivo, lo que quiere decir que emite fotones de ese color. Esta forma de transmisión de calor es por lejos la menos eficaz y es la única cuyo calor emitido depende únicamente de la temperatura del cuerpo emisor, por lo que cuanto más alta sea, mayor será la emisión de radiación. Ahí veíamos cómo se transmite el calor y a qué se llama energía latente, Victoria. Energía latente, a veces se lo denomina calor latente, es el calor que una sustancia que está, por ejemplo, en un estado líquido, cuando se evapora, usa una energía para poder romper el vínculo con las otras moléculas que estaban muy cerca y muy interactuantes. Y entonces hay una cierta cantidad que hay que entregar de calor para que eso se rompa y puedan pasar al estado gaseoso. Ese es básicamente por qué nos refresca un ventilador, por ejemplo. ¿Y por qué sudamos? Porque al tener ese líquido en la piel, el ventilador sopla, ayuda a que parte del líquido se evapore, el sudor, y entonces usa calor para poder pasar al estado gaseoso y nos quita a nosotros de nuestro cuerpo. Entonces, por eso el viento, que en última instancia está a la misma temperatura que el aire, nos refresca porque básicamente nos ayuda a que se evapore ese líquido y use su calor latente. ¿Y cómo se relacionan los conceptos de energía interna con los de calor? Bueno, la energía interna es lo que se llama una propiedad del estado del sistema. Si vos lo tenés a una cierta presión, en cierto volumen,
y lo pusiste en un estado, ese tendrá una cierta energía interna. Si vos le entregás calor, la energía interna va a aumentar. Si le quitas calor y haces que eso ceda a otro cuerpo, su energía interna, que es ese movimiento, va a disminuir. Y para los gases ideales, para los gases está totalmente determinada su energía interna por la temperatura a la que están fijos. ¿Cómo fue cambiando el concepto de calor a lo largo de la historia, a lo largo del tiempo? Muchísimo. Y últimamente está teniendo unos cambios sustanciales, porque después de la segunda revolución de la mecánica cuántica, que ya es posible generar y dominar sistemas cuánticos de pocos átomos, ya la termodinámica tiene que empezar a redefinir cosas. Y antes se pensaba, era ingenioso, ¿no? Pero la gente pensaba que había un fluido interno y que ese fluido salía del cuerpo cuando uno perdía calor, por ejemplo, pero no estaba bien definido qué era ese fluido. Después, con la revolución de la química, cuando se empezó a entender que las partículas nos conforman, que hay átomos y hay moléculas, se empezó a entender completamente en otra forma distinta, más microscópica, cuáles son los mecanismos de calor. Está esta teoría de la que hablábamos al comienzo del programa, era a lo que aludías cuando empezaste a contarnos, ¿no? Bueno, cómo fue evolucionando la idea sobre el calor, la teoría del flogisto, que sería justamente ese fluido. Te lo presentamos. La teoría del flogisto decía esto. En 1667, el alquimista y precursor de la química, Joachim Becher, propuso la teoría del flogisto, que plantea que existe una sustancia hipotética que representa la inflamabilidad. Esta hipótesis, que ya fue descartada, sostenía que todo elemento susceptible de sufrir combustión contiene flogisto, y que la combustión consiste básicamente en la pérdida de dicho componente. Así estableció que todos los cuerpos, tanto animales como vegetales y minerales, estaban formados por mezclas de agua y tierra. También propuso una clasificación basada en un orden creciente de composición. Becher sostenía que los componentes inmediatos de los cuerpos minerales estaban conformados por 3 tipos diferentes de tierras y que cada una de ellas tenía una propiedad. De esta manera podían poseer el aspecto vítreo, el carácter combustible y la fluidez o volatilidad. Consideraba que una tierra, a la que denominó tierra grasa o tierra oleaginosa, era portadora del principio de cero inflamabilidad. A este elemento en la alquimia se lo conoce con el nombre de azufre, aunque Becher también empleó otras expresiones para designarla, como azufre flogisto. Finalmente, terminó imponiéndose solo la palabra flogisto, especialmente gracias a la labor del más grande defensor de sus ideas, el médico y químico alemán Georg Ernst Stahl. Según Stahl, los metales y en general todas las sustancias combustibles poseían un componente que carecía de peso llamado flogisto. Cuando se calcinaba un metal o durante la combustión de cualquier materia, este misterioso componente se separaba en forma de llamaradas, dejando un residuo incombustible, conocido en la alquimia como sal o simplemente cenizas. Con el desarrollo de la química neumática en el siglo XVIII, esta teoría se vio desafiada. Joseph Priestley empleó el concepto de flogisto para explicar las transformaciones de lo que denominaba fluidos elásticos, lo que hoy equivaldría a lo que llamamos gases, e introdujo expresiones como aire flogistizado y aire desflogistizado. En ese entonces ya se sabía que el tiempo que demora una sustancia en arder depende de la cantidad de aire con que cuenta en caso de hallarse, por ejemplo, en un recipiente cerrado. Años más tarde, Lavoisier lo llamó oxígeno y demostró a partir de sus investigaciones con plomo, azufre y estaño la inconsistencia de la teoría del flogisto. En uno de sus experimentos, Lavoisier colocó una pequeña cantidad de mercurio sobre un sólido que se encontraba flotando sobre agua, depositó todo bajo una campana de vidrio y provocó la combustión. Según la teoría del flogisto, el cuerpo flotante debería estar menos sumergido y el volumen de aire dentro de la campana tendría que aumentar como efecto de la asimilación de este elemento. Pero el resultado del experimento contradijo estos principios. Así, las sustancias que se queman se combinan con el oxígeno del aire, lo que las hace ganar peso. Gracias a las observaciones científicas de Lavoisier, los químicos abandonaron progresivamente la teoría del flogisto y se sumaron a la teoría de la combustión basada en el oxígeno. ¿Y qué es, Victoria, el calor específico? El calor específico de un sistema, de un cuerpo, de cualquier material, es la cantidad de calor que tengo que entregarle para que eleve en 1 grado su temperatura.
quiero hacer una mención que el agua es uno de los líquidos que tiene mayor calor específico entre todos, y eso implica un montón de efectos en nuestra vida cotidiana y en nuestro planeta, porque el agua entonces no eleva su temperatura tan fácilmente como, por ejemplo, la arena. Eso tiene implicancias para la vida marina. También cuando está en estado de hielo tiene implicancias que el hielo sea más liviano que el agua y flote y no congele a todos los seres vivos que están sumergidos en el océano. Y además un toque de color que escuché alguna vez decir que el calor específico del agua, que es tan grande y que está en casi todos los alimentos, determinó una sistemática de cómo los seres humanos nos organizamos socialmente. Una vez que ya no éramos recolectores y cocinábamos, te lleva un tiempo cocinar porque hay que entregarle mucho calor para que eleve la temperatura. Ordena nuestros tiempos de vida cotidiana. Exacto. Vamos a pasar ahora a qué nos pasa en el cuerpo frente al calor.